Bueno, abran sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Esta mañana, yo no sé si esto va a ser un mensaje largo o corto. No sean ansiosos. Digo esto porque sí nos vamos a enfocar en un versículo nada más. La semana pasada no le di un enfoque adecuado a las bendiciones del ministerio. Recuerda que vimos la semana pasada las credenciales de la autoridad que se necesita a pastorear la iglesia del Señor Jesucristo, una autoridad delegada del Señor Jesucristo, pero en este caso es una autoridad delegada primero a Pablo, porque él es apóstol de Jesucristo. En otras palabras, él fue escogido por el Señor Jesucristo y fue comisionado a ser apóstol, fue dotado por el Espíritu Santo para tener el don apostólico. Pero entonces él escribió esta carta a Timoteo, esta carta que conocemos como una carta de tres, como cartas pastorales. Son las últimas tres cartas inspiradas que Pablo escribió. Y entonces él escribió a Timoteo, son llamadas pastorales porque son cartas a individuos como Timoteo y a Tito, que fueron dejados por Pablo a dirigir y pastorear iglesias con respecto a Tito, a lo mejor iglesias nuevas, sembradas, que necesitaban ancianos, pero con la situación de Timoteo fue dejado como para que se quedase en Éfeso, la ciudad de Éfeso, y dirigir la iglesia en Éfeso, que fue sembrada por Pablo. Él se quedó ahí más tiempo que otro lugar en su obra misionera. 3 años sembró esa iglesia, discipuló, entrenó hombres y hasta dio una última mensaje, un último mensaje y una última palabra de ánimo a los ancianos. Los ancianos de la iglesia en Éfeso, en Hechos capítulo 20, se ve ese breve reunión y palabras que le da ahí de aliento y dirección y advertencia a esos ancianos. Pero algo ha pasado y se ha levantado falsas enseñanzas, falsas ideas que están impactando la iglesia. No sabemos exactamente si eso es debido a que algunos de los ancianos comenzaron a seguir falsas enseñanzas, o si ellos nada más dejaron su tarea y no estaban muy cuidadosos del ministerio. Pues Pablo dejó a Timoteo ahora reorganizar la iglesia y dirigirla como un líder entre líderes ahí. Y porque él es designado por un apóstol, su liderazgo, su autoridad, por lo menos en el momento, va a ser más superior que los otros hombres ahí. Entonces, él tiene una autoridad delegada que viene de un apóstol, el apóstol Pablo, y el apóstol tiene esa autoridad de Jesús. Y vimos las credenciales ahí la semana pasada, pero no nos enfocamos tanto en las bendiciones que uno que tiene autoridad y responsabilidad y tareas a dirigir la iglesia, que necesita para su vida y para su ministerio. Y eso es lo que vemos en versículo 2. Y estas son bendiciones generales, en el sentido que todas las bendiciones que podemos experimentar en la vida cristiana y en el ministerio van a ser bendiciones que se pueden colocar y asociarse con estas bendiciones. Dice ahí desde el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia,
misericordia y paz. Esas son las tres bendiciones. De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, estos son bendiciones que son necesarias para vivir y servir al Señor de una manera que lo agrada, que sea apropiadamente, que sea, podemos decir, bíblicamente. Se cantó esta mañana, me alegro tanto que Mauricio nos dirigió y cantó una canción de amar al Señor, amarte y agradarte, ¿verdad? Esas dos acciones son unidas. Si uno de verdad quiere amar al Señor y expresar ese amor, hay que agradarlo con la obediencia que viene del amor y fe en el Señor. Esa es la ambición, es el fin de nuestra vida, es agradar al Señor. Entonces Pablo sabe que la única manera que Timoteo va a agradar al Señor en cuanto a la realización de su llamado, de su ministerio que Pablo le dejó aquí en Éfeso, no va a suceder sin estas bendiciones, Gracia, misericordia y paz. Entonces, tres bendiciones necesarias para agradar al Señor en nuestra vida y en nuestro ministerio. ¿Y por qué estas bendiciones son tan importantes para enfocarnos? Bueno, primero es porque es la palabra de Dios a través de Pablo. Siempre es importante enfocarnos en la palabra de Dios. Pero uno puede decir, bueno, pero es un saludo general, no es parte del cuerpo, no es parte de la bendición. Pero son palabras preliminarias, como le dije, que en este caso es un saludo especial, es un saludo único. No solo por la manera que Pablo se presentó, su autoridad delegada por el Señor, no es solamente por él normalmente dice que él es apóstol según la voluntad de Dios. Él dijo, no, por mandato de Dios. Él no dice eso en otra carta. Él también incluye aquí el Señor Jesucristo, pero también le dice a Timoteo y por extensión a la iglesia, el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Entonces es interesante, Dios es nuestro Salvador, pero sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador y Él es Señor y es nuestra esperanza. Es un pasaje que si no estamos por lo menos dando buena observación, no podemos notar que ahí Pablo está poniendo al Señor Jesucristo igual al Padre. Jesucristo es Dios. Pero también vemos que aquí en el saludo, la bendición que Él presenta aquí, que Él desea, que Él, puede decir, Él ora al Señor que le extiende estas bendiciones a Timoteo, también es único, no es común. La combinación más común en el saludo de las cartas que se encuentra en las cartas de Pablo es gracia y paz. Gracia y paz. La adición de misericordia aquí está reservada para Timoteo. Para Timoteo. Ni a Tito Pablo le extiende esa bendición. No es que no le desea misericordia, no es que necesitamos misericordia. Pero es interesante que aquí y también en 2 de Timoteo, solo Pablo añade la bendición misericordia, que él desea misericordia, además de gracia y paz. Entonces esto también hace esto único y importante. Cuando uno está leyendo la Biblia hay que hacer observaciones, qué es lo que está diciendo la palabra de Dios, qué es no lo que está diciendo y por qué está diciendo estas cosas, para entenderla bien desde el inicio. Si bien nosotros hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, como Pablo escribe en Efesios capítulo 1, versículo 3.
cada cristiano es bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. En la carta de Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, Pedro habla que todo cristiano, cada cristiano tiene todo lo que necesita para la vida y la piedad. Para la vida y la piedad, todo. Pero todavía Pablo extiende estos deseos, estas bendiciones, él desea estas bendiciones en la vida y el ministerio de su hijo espiritual, su hijo en la fe, Timoteo. Timoteo todavía necesitaba estas bendiciones para llevar a cabo su vida cristiana y ministerio bien y fielmente en agradar al Señor Jesucristo. Entonces, la primera bendición necesaria para la vida cristiana y el ministerio es la gracia. Amor, no necesito dar mucha explicación aquí, pero todavía es importante no tomar por sentado la bendición de la gracia. El saludo normal, es interesante, el saludo normal en el griego, no solo en textos bíblicos o textos del Nuevo Testamento. El saludo normal en la cultura era kairein, que significa ¿qué? Saludos, o salud en la Reina Valera. Como se ve en Santiago 1.1, ahí Santiago nada más le escribe a los judíos cristianos y nada más le manda el saludo en griego, kairein, saludos. Solo eso. Pero la palabra, la raíz de la palabra es lo mismo que la palabra gracia. Gracia. Así que la gracia en los saludos, como vemos ahí en la cultura, se convirtió en una palabra sin significado. Como en nuestra cultura, por lo menos en nuestra cultura hispana, cuando nos despedimos de alguien, ¿qué decimos muchas veces? Adiós. ¿Cuántas personas de verdad piensan de Dios, verdad, en esa despedida? O desearle a la persona que vaya a Dios, o que se acerca a Dios, o que Dios la acompañe en su vida, en su viaje. No, ya decimos adiós sin pensar eso, sin de verdad tener la connotación, el significado de esa palabra en el vocabulario. Y la persona que lo escucha dice adiós también o lo recibe sin de verdad pensarlo, nada más que es una cortesía. Me despediste, adiós, adiós a ti, goodbye. Y eso es lo que pasó con la palabra gracia en la cultura griega en este tiempo, o greco-romano, porque estaban bajo el imperio romano. Pero Pablo, por la dirección del Espíritu Santo y como vemos en la cultura cristiana en estos tiempos, infunde con profundo significado teológico la palabra gracia aquí. Cuando él dice ahora, él desea gracia a vosotros, o gracia y paz, o en el caso de Timoteo, gracia, misericordia y paz, él desea algo muy profundo a Timoteo. Él sabe lo que él necesita y esto es lo que él de verdad desea de él, porque lo necesitará Timoteo. ¿Cuál es ese significado? Bueno, yo creo que todos nosotros lo sabemos, pero podemos hablar de la gracia de Dios, la gracia común de Dios que él le muestra a cada persona que aún no creyente, como en Hechos capítulo 14, versículo 15, capítulo 14, versículos 15 al 17, cuando Pablo le dice ahí a los residentes a quien él le trae el evangelio, le dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? En otra palabra, haciéndolo a él y a Bernabé como dioses griegos, y le querían rendirlo oculto a ellos. ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos
que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de lo bueno que es Dios, la benignidad de Dios, la bondad de Dios hacia aquellos que no la merecen. Y ningún ser humano merece algo bueno en este mundo. Vamos a ser francamente honestos acerca de eso. Aunque eso es difícil cuando estamos pasando por luchas y cosas difíciles que no deseamos, y le pedimos a la gente a orar de quitar este sufrimiento, de quitar estos padecimientos, estas tribulaciones, porque, y claro, oramos, deseamos lo bueno para otras personas, pero al fin y al cabo, como alguien me preguntó muchos años atrás en un concilio entre diferentes religiones, alguien me hizo la pregunta, bueno, ¿por qué la gente buena tiene que sufrir? Yo tuve que decirlo, bueno, la verdad correcta y honesta y profunda, aunque no es una respuesta deseosa, es que no hay ninguna persona buena. No hay ninguna persona buena. Entonces, si cosas malas vienen a esa persona es porque se lo merecen, no a lo mejor directamente de causa y resultado o causa y efecto, pero vivimos en un mundo caído donde va a haber tribulaciones y pruebas y desafíos y padecimientos y sufrimiento a personas, aun cuando no vienen por el resultado directo de su propia vida, porque somos pecadores. El hombre ha escogido a rebelarse contra Dios. Entonces, cualquier cosa buena, como la lluvia, para alimentar la tierra, para que la tierra entonces produce árboles y frutas y vegetales y cosas así, para los alimentos del hombre, para su sostén físico, todo eso es una gracia de Dios. El hombre no se lo merece, lo que él merece es el juicio de Dios. No merece ni un día de vida o el aire de respirar, o como vemos en 1 Timoteo capítulo 4, el matrimonio y las relaciones íntimas del matrimonio y las comidas de toda clase, todo eso Dios lo ha creado. ¿Para qué? Para que el hombre, no solo el cristiano, para que toda la humanidad pueda disfrutar de esas dádivas. Pero aquí Pablo está deseando una gracia que no es la gracia común, es la gracia especial, la gracia que Dios le da solo a creyentes que inicialmente, la gracia inicial es a la persona que es salvada de la condenación que merece su pecaminosidad a través de la fe en Cristo Jesús. Esa es la gracia inicial que el creyente experimenta. En otras palabras, la salvación es un regalo de Dios que no se puede ganar o merecer, porque somos pecadores. Tú y yo merecemos nada más que el infierno. Dios nos salvó no porque lo merezcamos, sino porque es un Dios de gracia. Y que en su gracia extiende el perdón y la vida a nosotros, y es una manifestación de su bondad. Pero esa gracia no es solo a nosotros para el pasado, es para el tiempo presente y el futuro de nuestras vidas, y para lo que sea que para lo que sea que llame que son llamados a servirlo, que cada cristiano es llamado a servirlo de una forma o la otra. En el caso de Timoteo, él lo necesitará en el ministerio pastoral que él tiene aquí en Éfeso.
Cuando nos convertimos en cristianos es fácil comenzar a pensar que ahora lo que yo recibo, las cosas buenas que yo recibo, tengo el derecho, a formar un sentido de derecho de recibir cosas buenas. A lo mejor has pensado, a lo mejor no con estas palabras exactas, pero con la misma actitud detrás de esta palabra. Soy salvo por gracia, pero estoy bastante bien ahora, y lo que viene a mí, que es bueno, me lo merezco. Tengo el derecho. Y me molesta que Dios permite cosas malas en mi vida. Empiezo a quejarme, a murmurar. Pero todavía somos pecadores. Ahora somos santos, posicionalmente, legalmente somos santos delante de Dios, que aún pecamos y enfrentamos los desafíos que vienen de la pecaminosidad de otras personas o los desafíos con las dificultades de esta vida. Y por lo tanto seguimos estando en constante necesidad de la gracia de Dios, incluso para sobrevivir a las dificultades que surgen en nuestras vidas y en nuestro servicio al Señor. Entonces, por su vida y ministerio, Pablo extiende su deseo de que la gracia de Dios esté sobre Timoteo. Es interesante que Pablo en esta carta forma un inclusio. En otras palabras, la carta comienza con este deseo de gracia y termina con este deseo. No solo para él, pero para toda la iglesia. En Timoteo capítulo 6, aquí de 1 Timoteo, versículo 21, dice: la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y no solo con Timoteo, pero con toda la iglesia. Él le ora al Señor que la gracia de él sea con todos. Se puede decir que cada beneficio viene de la gracia de Dios. Fluye de la gracia de Dios. Siempre estamos entonces en constante necesidad de la gracia continua de Dios. Amén. Para la vida y el servicio por encima del poder del pecado, para conquistarla diariamente. Y debemos entonces buscar la gracia de Dios. Debemos estar agradecidos cuando experimentamos su gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. No solo que necesitamos gracia para la vida y para el ministerio, como Timoteo lo necesitaba, necesitamos la misericordia. Amén. La misericordia de Dios. Gloria a Dios. La misericordia de Dios es un atributo de Dios, como la gracia es un atributo de Dios. Y entonces vemos aquí que es una bendición adicional que no era normal para Pablo en la carta. Ni siquiera Pablo no es que no le desea o no le deseaba esto, pero no le escribió esto a Tito. No le escribió gracia y misericordia, pero a Timoteo sí. Entonces, añadir esta bendición para Timoteo puede indicar la relación única y especial entre Pablo y Timoteo, aunque también Tito es considerado un hijo en la fe. Pero vemos en Hechos y en muchas las cartas de Pablo que Timoteo está presente, lo está acompañando, es enviado por Pablo a ministrar a una iglesia y que vuelva a darle un reporte acerca de la situación o la condición espiritual de la iglesia. Él confió mucho en Timoteo. Timoteo fue un hombre fiel. Un hombre fiel. Y ahora le dio una tarea especial porque, como le dije, Tito está en una isla de Creta, pero aquí Timoteo está en Éfeso.
la probabilidad, se piensa que a lo mejor las iglesias en la isla donde Tito está, Pablo no sembró esas iglesias. Pero él sí sembró la iglesia de Éfeso y como le dije, fue la iglesia donde él pasó más tiempo y donde él se reunió con los ancianos una vez más antes que llegó a Jerusalén y fue encarcelado, fue llevado a Roma y encarcelado por primera vez. Entonces esto fue una iglesia especial para Pablo, pero también una iglesia importante, y esto lo voy a desarrollar un poquito más cuando llegamos al versículo 3. Pero con esta iglesia, él le dio la tarea a Timoteo, no a otro hombre. Y yo creo que por eso, y por la situación seria en donde Timoteo va a experimentar, a pasar aquí y enfrentar, él necesita la misericordia de Dios. Él necesitará la misericordia de Dios. La situación entonces que estaba Timoteo era muy seria. La misericordia, como también son familiarizados, es otra bendición de Dios, un atributo de Dios, pero a menudo también, como la gracia de Dios, nos olvidamos hasta que nos olvidamos de ella o de nuestra necesidad de la misericordia de Dios hasta que estamos en problemas, ¿verdad? Cuando estamos en un problema, ahora, socorro, ayúdame, ten misericordia de mí, Señor, ¿verdad? Así mismo es. Gracias a Dios. La misericordia, como muchos teólogos han definido en palabras de la Biblia, es la bondad de Dios hacia los que están en miseria y aflicción. No se puede decir que Timoteo está en miseria, pero está afligido porque él tiene que enfrentar problemas no físicas, aunque vamos a ver, se ve en segunda de Timoteo que se le surgió a Timoteo, no en primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 5, él tenía ciertos problemas del estómago. Entonces, ciertos problemas ahí de su salud. Pero las aflicciones más serias no son las situaciones físicas o materiales, son las situaciones espirituales. Y Pablo lo llama, y la palabra de Dios llama esas situaciones espirituales que enfrentamos todos los días, sea los deseos carnales de nuestra vida o las tentaciones de afuera o las oposiciones, la gente que se oponen a nuestra fe cristiana. Es una guerra espiritual, es una batalla, son batallas, no es un picnic, no es nada más un retiro donde uno tiene que hacer ciertos ejercicios no, es una batalla, es una guerra espiritual. Entonces, no necesitamos ver que Timoteo estaba en miseria, pero estaba afligido en ese sentido que él tenía que enfrentarse a fuerzas espirituales que van contra el Evangelio y quieren dañar la iglesia del Señor Jesucristo. La misericordia entonces señala, como vemos en la Biblia, la compasión de Dios hacia aquellos que sufren. Aquellos que sufren, algunas veces a causa del pecado o de uno mismo o a causa del pecado de otras personas. Eso lo leímos en Salmo 56. David estaba sufriendo por las adversidades de otras personas que estaban contra él y el reino de Israel. Y por eso él hace la pregunta, ¿qué puede el hombre hacer contra mí? Pero de todas formas, Timoteo necesita, aunque no es causa de su propio pecado, pero por causa del pecado de otros en la iglesia y las consecuencias que eso trae,
a la salud de la iglesia, él necesita la misericordia de Dios. A lo mejor uno a la pregunta, bueno, ¿por qué Pablo tenía que añadir esta bendición? No me parece que hay mucha diferencia entre la gracia y la misericordia. Y eso es justo, no hay tanta diferencia, pero hay una distinción sencilla. La gracia se muestra y se da incluso cuando no hay una necesidad, ¿verdad? Es como viendo una persona que a lo mejor no tiene necesidad económica. Esto, yo te lo voy a decir como testimonio, esto es un testimonio del afecto y del amor de mis propios hermanos. Yo no, muchas veces no me he encontrado en miseria con gran y actual necesidad y el Señor ha mostrado su amor hacia mí a través de mis hermanos. Me han dado ropa, aunque no he tenido necesidad de ropa. Mucha de la ropa, mi hermano Santiago no está aquí, a lo mejor lo está viendo por el YouTube, pero mucha de la ropa mía ha venido de Santiago. Cosas así. Entonces, es una gracia. Eso ha sido una gracia a mi vida, aunque no he tenido gran necesidad, una necesidad actual. No es que yo estaba desnudo y aquí viene la ropa de a mí, de mis hermanos. Pero la misericordia sí es algo que se muestra a las personas que tienen de la necesidad de la misericordia. Es la generosidad. Se puede decir que la gracia de Dios es la generosidad a Dios, inmerecida, pero no necesariamente necesitada. Pero la misericordia de Dios es la generosidad de Dios hacia su pueblo o hacia un individuo que lo necesita. Entonces la misericordia siempre es mostrada y dada a aquellos que la necesitan. Entonces, y vemos también en la Biblia, la misericordia de Dios también se refiere al amor fiel y leal del pacto de Dios con su pueblo. Entonces hay una lealtad también que sirve como la base, la fuente de la misericordia de Dios, la generosidad de Dios a esos que pertenecen a Dios, a sus hijos, en el Señor Jesucristo. Entonces, la misericordia aquí señala el firme compromiso de Dios al individuo como Timoteo, de una manera que muestra su amor leal y para darle algo a él que él necesitará. ¿Y qué es eso? La compasión de Dios. Entre la batalla, entre lo que él va a padecer, entre la oposición, él necesitará la compasión de Dios. Y toda la fuerza espiritual que él necesitará debido a esa compasión para seguir batallando la buena batalla. Peleando la buena batalla. Dios se ha comprometido a tratar a su propio pueblo con bondad cuando están en necesidad. Y esto es una misericordia que no es para todos. No es para todos, es para su pueblo. Pablo sin duda comprendió las necesidades particulares de Timoteo en los desafíos del ministerio de Timoteo, ahí su ministerio pastoral en Éfeso. Él asignó a Timoteo allí para que se ocupara de esos desafíos en su ministerio. Y así le desea el amor compasivo de Dios hacia Timoteo y se extiende a él más allá de lo que él ya ha recibido y sugiere una
tierna expresión, porque recuerda que este es el Hijo en la fe, la tierna expresión de la conciencia de Pablo, sabiendo que hay esas tentaciones y una presencia malignas que amenazaban a la iglesia y amenazaban a Timoteo. Tito está en una guerra espiritual. Capítulo 1, versículo 18 indica eso. Te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Todos nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Amén. Amén. Su misericordia, especialmente mientras que enfrentamos diversas pruebas, adversidades, desafíos y tentaciones a nuestra vida espiritual. Como vemos ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 16, rápidamente, nada más la exhortación, y creo que lo saben muy bien. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote en el cielo ya, nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esas misericordias están disponibles siempre a nosotros y se renuevan cada mañana, como dice en Lamentaciones 3:23. Grande es la fidelidad de Dios. El Salmo 3:23. Lamentaciones 3:23. La tercera bendición que le desea a Timoteo aquí, que es necesaria para la vida cristiana y para el ministerio, es la paz. Pablo aquí, el deseo de Pablo de esta bendición es que esta bendición se extienda a Timoteo y a la iglesia y refleja su cultura hebrea. Porque vemos y yo creo que a lo mejor conocen esta palabra, yo creo que lo han escuchado, pero de la palabra hebrea es la palabra shalom, paz o bienestar. Es interesante, si uno es un fanático del programa de Star Trek, el personaje Spock, que viene de otro planeta, te saluda o se despide con Live long and prosper. Live long and prosper. Que vivan largamente, muchos años, y que prosperan. Pero ¿tú sabes por qué él usa esto? Porque este es representante de la letra hebrea Shin. Si uno ve un dibujo de esa carta, Shin, que es la palabra que viene de Shalom, de la letra que comienza la palabra Shalom, entonces él usa esto, y esto fue una decisión que el actor Leonard Nimoy hizo, porque él fue judío, él está muerto ahora, pero fue judío. Entonces esa era la manera que él decidió a dar ese saludo o despedida, pero viniendo de esa cultura de Shalom. Fue una idea de él, de hecho. Sí, exactamente. Entonces esa palabra y ese deseo que ahora trasladada al griego de todas formas señala la totalidad y la plenitud de la vida, el bienestar, la estabilidad y la tranquilidad, no solo de las presiones externas, sino también del estrés interno. En otra palabra, la paz que viene de Dios no es una paz que solo nada más tranquiliza la vida por afuera. Porque muchas veces las cosas pueden estar buenas y tranquilos por afuera, pero todavía puede estar turbado y abatido por adentro, ¿verdad? Es correcto. Y el hombre nada más puede proveer la paz que viene por afuera, esa paz eterna, la paz de Dios que va más allá de la comprensión del hombre, también impacta nuestra vida espiritual, nos da una paz interna. Gloria a Dios por eso. La paz también bíblicamente es tanto todo un objetivo y no un sentimiento, meramente un sentimiento. Se trata de la cesación
de las hostilidades, pero no solo de hostilidades por afuera, pero las hostilidades también espiritualmente. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice ahí que Cristo ha traído a los creyentes la paz objetiva con Dios, ya que han sido justificados por fe, tienen que paz con Dios. En otras palabras, ya Dios no es tu enemigo. Ya Dios no está contra ti. Gloria a Dios. Está por ti. Pero Dios también trae a los creyentes a la paz subjetiva de Dios, que trae tranquilidad y estabilidad real cuando ellos confían en Dios para todas sus necesidades y quieren todas sus circunstancias a través de la oración agradecida, como vemos ahí en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces es una paz que solo los creyentes pueden experimentar porque está más allá de la comprensión humana. Por lo tanto, se necesita esa comprensión espiritual. Entonces, Timoteo tendrá que tener este sentido tranquilizador de la paz de Dios, pero también ser un pacificador con aquellos que lo desafiarán. Eso lo vamos a ver en la carta. Eso se ve en la segunda carta de Timoteo, que él tiene que ser un pacificador. No solo sentir o experimentar paz que viene de Dios en su propia vida, pero también reflejar y mostrar esa paz de Dios o la paz que viene de Dios hacia otros. Esto será una consecuencia de depender de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, hay que hacer la pregunta, ¿sienten paz? Amén. ¿Tienen paz con Dios? Amén. ¿Tienen y sienten la paz independientemente de las circunstancias? Una paz que trasciende los eventos cotidianos de la vida, del dolor, de la traición, y estamos extendiendo también paz a otros en nuestra vida, porque tenemos que ser pacificadores. Bienaventurados son los que pacificadores. Porque porque serán hijos de Dios. En otra palabra, serán parecidos a Dios. Eso es lo que refiere en la idea hebrea. Ser hijo de algo es ser como esa cosa o esa persona. Y extender la paz del Señor, quien es el príncipe de paz, hacia otros. Entonces, estas bendiciones son para Timoteo y son para todos nosotros también. En un sentido, estos son bendiciones que se fueron deseados para Timoteo, pero por extensión, porque esta carta se iba a leer a la iglesia entera también. Necesitamos estas bendiciones de Dios cada día para agradar al Señor Jesucristo en nuestra vida cristiana y para poder agradarlo y hacer su voluntad en el ministerio, hacerlo de una manera apropiadamente. Y fíjense que ya son las 12:30 aquí, pero fíjense aquí que estas bendiciones son de Dios. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Todavía, otra vez Pablo enfatiza la fuente de estas bendiciones. Vienen de Dios, vienen del Padre, pero también vienen ¿de quién? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Y aquí no le debe escaparse la referencia en sí trinitaria implícita aquí. Jesús tiene la misma posición que el Padre tiene aquí. Los dos son iguales como ser la fuente de estas bendiciones. Amén. Entonces necesitamos estas bendiciones. Si no la tienen, si no lo están experimentando,
Entonces ahora tienes que hacer la pregunta, ¿verdaderamente tengo una relación personal con Dios? Amén. ¿He recibido la gracia salvífica de Dios para salvarme mediante la fe en el Señor Jesucristo? Amén. Hoy mismo puede ser el día de tu salvación para recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios y tener paz con Dios. Amén. Vamos a ponerlo.